Hermanas y hermanos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá. Les decía, mi nombre es Arthur Daniel, director regional para América Latina del Ministerio PastorServe, quien les ofrece esta charla, esta reflexión de hoy. Nuestro tema es cómo identificar y vencer patrones de pensamiento negativo y creencias limitantes. Quisiera comenzar por explicar un poquito qué es eso. Tal vez algunas personas aquí presentes ya han escuchado hablar de los patrones de pensamiento negativo y las creencias limitantes, tal vez otros no. Entonces quiero nivelar el terreno explicando un poquito de qué se trata esto. Los patrones de pensamiento negativo y las creencias limitantes no son exactamente lo mismo, pero están emparentados, están muy relacionados. Básicamente, ambos elementos son maneras de interpretar la realidad que no son exactas, que no son fieles. Los patrones de pensamiento negativo y las creencias limitantes son formas muy usuales de procesar la realidad que pueden frenar el crecimiento y el desarrollo personal o ministerial de las personas. Yo digo que son como una voz interna que nos habla. Por eso lo ilustramos ahí con ese fantasmita. Es como escuchar un fantasma que tuviéramos adentro. Es una voz interna, una convicción muy arraigada que nos dice qué podemos o qué no podemos hacer. Y bueno, honestamente, con más frecuencia nos dice qué no podemos hacer. Entonces, esta voz interna usualmente no tiene un fundamento real, no se afianza en la realidad, no es razonable, pero está ahí hablándonos. Todos los seres humanos tenemos lo que los psicólogos y psiquiatras llaman un diálogo interno. Es esto de hablar con uno mismo, esta conversación interna. Ahí es donde sentimos esa voz interior, esa voz interna que es el patrón de pensamiento negativo y sobre todo la creencia limitante. Las personas que están afectadas por estos patrones de pensamiento negativo usualmente no se atreven a hacer algunas cosas, a tomar ciertas decisiones, a asumir riesgos, porque perciben que eso está más allá de ellos mismos, más allá de sus capacidades, más allá de lo que pueden hacer. Entonces, los pastores y líderes, por ejemplo, que sin darse cuenta están operando bajo estos esquemas, podrían estancarse, podrían evitar desafíos o podrían no desarrollar a otras personas a su alrededor porque tienen ideas que les frenan y dentro de unos segunditos vamos a ver algunas de esas ideas. Entonces, decimos que los patrones de pensamiento negativo y las creencias limitantes son formas distorsionadas de interpretar la realidad. No nos damos cuenta de que estamos usando esos lentes sucios. No nos damos cuenta. Y sentimos que es algo desde adentro, parte de ese diálogo interno que tenemos. Ahora, ¿de dónde sale todo esto? ¿De dónde viene? Yo quisiera mencionar básicamente tres fuentes, tres lugares de origen. El primero es las mentiras del enemigo, que distorsionan nuestra percepción acerca del amor de Dios y nos confunden en cuanto a las intenciones perfectas de Dios para nosotros. El otro punto es el punto de origen, ideas que otras personas han sembrado en nosotros, principalmente durante la infancia y durante la adolescencia, que son las épocas en que somos más susceptibles.
Y el tercer punto de origen de los patrones de pensamiento negativo y las creencias limitantes es nuestra propia percepción de que las cosas dependen de nosotros mismos. Entonces, estos patrones de pensamiento negativo, estas creencias limitantes, surgen de estos tres lugares o de una combinación de esos tres lugares. Primero, el enemigo que siembra en nosotros dudas y mentiras acerca de lo que Dios puede hacer, acerca del amor de Dios, de las intenciones de Dios. Las ideas que otras personas nos han sembrado, el ejemplo clásico que todos hemos visto o leído es el niño o niña que le dicen eres tonto, eres tonto, eres tonto, y al final se lo creyó de tanto que lo escuchó. Y ya en la época adulta, nuestra percepción de que estamos en control, de que las cosas dependen de nosotros, depende de que yo me esfuerce, de que lo haga bien, etcétera. Y eso genera una especie de pánico escénico que viene a originar ideas de creencias limitantes y de patrones de pensamiento. Pero permítanme explicar un poquito más en detalle qué es cada uno de estos dos. Quiero presentarles brevemente de qué se tratan los patrones de pensamiento negativo y entonces hacemos una pausa para preguntas y comentarios. Los patrones de pensamiento negativo, entonces, son formas automáticas de pensar, y aquí la palabra importante es automáticas. Ninguno de nosotros voluntariamente entra en un patrón de pensamiento negativo. Esto se da sin que tengamos control y sin que nos demos cuenta. Los patrones de pensamiento negativo son formas repetitivas y automáticas de pensar que distorsionan la realidad, que alimentan emociones destructivas y que afectan la forma en que yo me percibo a mí mismo, como yo percibo a los demás y como percibo al mundo. Estamos hablando de estructuras mentales. Son estructuras mentales que usamos para interpretar la vida y que influyen sobre la forma en que vamos a tomar decisiones y sobre cómo respondemos ante los desafíos de la vida o del ministerio. Para mí, la mejor metáfora es mis anteojos. Yo quisiera explicar esto diciendo que los patrones de pensamiento negativo son como lentes sucios. Los que usan lentes aquí ya entienden a qué les estoy refiriendo. A veces uno se pone los lentes y están sucios y el mundo se ve borroso, se ve sucio. Entonces, imagínense ustedes que los patrones de pensamiento negativo son como lentes sucios que nos hacen ver todo oscuro, aunque afuera el día esté soleado. Los patrones de pensamiento pueden ser positivos o negativos. Pues no me olvidé de cambiar la lámina. Los patrones de pensamiento pueden ser positivos o negativos. En este caso, nos queremos enfocar en los negativos. Y los patrones de pensamiento negativos usualmente vienen en cuatro formas. Tenemos cuatro modalidades, cuatro variaciones. ¿Cuáles son las formas de pensamiento negativo más usuales entonces? La primera es lo que se llama el pensamiento dicotómico. Dicotómico es una palabra muy elegante para decir que solo tiene dos opciones. Es pensar en blanco y negro. Esto es, por ejemplo, decir, es que si no sale todo perfecto, va a ser un fracaso. ¿Vieron los extremos en esa frase? Si no sale todo perfecto, va a ser un fracaso. Hombre,
Pues no, o sea, puede ser que algunas cosas no salieron perfectas, pero otras estaban bien. La persona que tiene un pensamiento dicotómico no puede ver esas tonalidades de gris, solo va a ver uno u otro extremo. O salió todo perfecto o todo es un fracaso. Y no es muy difícil adivinar que como no somos seres perfectos, entonces vamos a tener que terminar viendo todo con un color de fracaso. La primera forma de patrón de pensamiento negativo es el pensamiento dicotómico. La segunda es la generalización. Es que yo siempre me equivoco en esto. Es que tú nunca me entiendes. Es que a mí siempre me pasan estas cosas. Siempre, nunca, todo y nada. Esas son las 4 palabras favoritas de alguien que padece de generalizaciones excesivas. Todo, nada, siempre y nunca. Esas son las 4 palabras que marcan este tipo de patrón de pensamiento negativo. Luego tenemos el filtro negativo. Esto es un poquito menos usual. El patrón de pensamiento negativo, que es de filtro negativo, se llama, es una forma de pensar en que a través de mis lentes sucios solo veo cierta parte de la realidad o de lo que yo me imagino como realidad. Entonces, esto puede ser un pastor que acaba de terminar de predicar y los hermanos lo felicitan y dice, bueno, es que me felicitan porque pena o me felicitan porque me quieren, pero yo sé que mi predicación fue un desastre. Y no está dispuesto a ver el lado brillante de las cosas porque sus patrones de pensamiento le fuerzan a ver solamente el lado negativo. Y el número 4, la personalización. Siempre yo. Todo es mi culpa. Esa es la frase típica. Todo yo, todo yo. Siempre soy yo el de la culpa, siempre soy yo el que se equivoca, siempre soy yo el que quedó mal, siempre soy yo el que le echan las culpas, etcétera. Entonces, cuando hablamos de patrones de pensamiento negativo, hablamos de formas repetitivas que entran en automático, formas de pensar que son repetitivas y automáticas y que nos distorsionan la realidad. ¿Cómo nos distorsionan la realidad? En estas 4 formas que tenemos aquí a la par mía en la pantalla. Entonces, me distorsionan la realidad haciendo ver los lados negativos de las cosas, creando visiones negativas de las cosas. Y ver la realidad con estos 4 lentes que están aquí en pantalla a mi lado, es terrible. Ver el mundo siempre así genera una sensación de dolor, de sufrimiento interno y nos trae daño en cuanto a cómo nos percibimos a nosotros, cómo percibimos a los demás. Y ya pueden ver ustedes que entonces también va a, a interponerse en el tipo de acciones que tomemos o las decisiones que hagamos. Si yo siempre me equivoco, ¿para qué voy a tomar este riesgo? Si las cosas que haga, aunque me digan que están buenas, yo sé que son un fracaso, un desastre, ¿para qué voy a esforzarme en hacer ciertas cosas? Me detengo un momento para escuchar si hay alguna pregunta antes de seguir. Si alguien tiene una pregunta, puede hacerla por medio del chat o puede en este momento abrir su micrófono para una pregunta breve. Pastor Arthur, eso no estaría arrinconando a esa pobre persona casi a un suicidio emocional, ¿no? Me parece. Pone a la persona en una situación muy compleja a nivel emocional
y tiende a pensamientos pesimistas y a pensamientos enfoques un poco depresivos. Yo no usaría la palabra suicidio en este momento porque tiene otras implicaciones y un patrón de pensamiento negativo por sí mismo sería muy raro que pueda empujar a una persona a esas acciones extremas. Lo que sí puede pasar es que el patrón de pensamiento negativo sea un factor acompañante. Cuando hablamos de suicidio, que ese es tema tarde con un café, cuando hablamos de suicidio hablamos de un cuadro multicausal. Los patrones de pensamiento negativo son lo que en suicidio se llama un factor acompañante. No te lleva a ese tipo de acciones, pero usualmente es parte. ¿Alguna otra? Artur, Sí. tenemos una pregunta aquí en el chat de Gabriela Castro. Pregunta, ¿qué debe hacer una persona cuando tiene estos pensamientos? Si les digo eso, se me van. Yo necesito decirles eso al final de la sesión de hoy. Vamos a llegar ahí. Necesitamos comprender la dinámica primero y vamos a llegar ahí al final. Ya. Una pregunta. Sí. Adelante. Alguien dijo que tenía una pregunta y no le escuché más. Sí, gracias. Con respecto a la dicotomía, que es el primero de los factores que hablaste, Sí. ¿cómo se relaciona ese patrón de blanco o negro con el bien y el mal o con lo que sería, digamos, el pecado que nosotros sabemos que fue básicamente la desobediencia que incurrieron nuestro Adán y Eva? Claro. No están relacionados, mi hermano. Cuando hablamos del bien y el mal, estamos hablando de un plano dicotómico, cuando es lo uno o lo otro, ciertamente. Pero aquí lo que hablamos es de una forma de pensamiento que es dicotómica. Entonces, esto no tiene que ver con el pecado o con el bien y el mal, tiene que ver con alguien que dice que si no lo logro todo perfecto, lo hice todo mal, sin poder entender que hizo algunas cosas más o menos, que algunas salieron buenas, otras salieron malas. Eh, a ver, si alguien está haciendo un dibujo, puede ser que le quedó hermosísimo el dibujo que está haciendo, que está coloreando. Ay, pero aquí en este pedacito de la esquina me salí de la línea. Lo voy a votar porque esto no sirve. Eso es pensamiento dicotómico. Una pregunta. ¿Todo bueno o todo mal? Una pregunta. Estos 4 tipos de patrones de pensamiento se pueden clasificar como una complejidad en el pensamiento negativo. Sí, correcto. Aquí estamos desempacando el pensamiento negativo. Estamos desempacando, estamos viendo en sus partes el pensamiento negativo, exactamente. Y estas son 4 modalidades, 4 formas que toma el pensamiento negativo. Y quiero hacer una nota aquí, hermano. Quiero hacer otra pregunta. Sí, adelante. ¿Cómo se puede saber en estos 4 tipos si estos 4 tipos se pueden dar a la misma vez en la persona? ¿O Oh, sí, claro. cómo es el origen? Muy buena pregunta, ¿Cómo gracias. No lo había mencionado. Sí, pueden combinarse. Una misma persona al mismo tiempo podría presentar 2 tipos de pensamiento negativo o 3. Sí se pueden combinar, no son excluyentes. Y a la luz de su primera pregunta quería mencionar algo. Pensamiento negativo todos tenemos de vez en cuando. De vez en cuando yo me pongo cínico y me vuelvo negativo en mis pensamientos. Algo me sucede o no sé, algo tengo en mis emociones que me hace estar negativo durante una tarde o por un rato. Y eso es normal, no es hermoso, pero es normal. Aquí estamos hablando de patrones de pensamiento. Cuando alguien, esta es su forma de funcionar, esto es algo que se da, que es ya una característica de la persona.
Este es el caso que nos ocupa, cuando esto se convierte en una característica de esa persona. ¿Alguien más con alguna pregunta antes de proseguir? Sí, saludos. Perdón, Adelante, perdón. buenas noches. Hola. Sí, hermano, por favor, con la pregunta. Sí, quiero saber si, buenas tardes a todos, buenas noches. Si estos patrones se dan a todas las edades, sean niños hasta los adultos, y lo otro si se da más en las mujeres o en los hombres. Oye, hermano, con esa pregunta de hombres y mujeres usted me va a meter en problemas. No hay una diferencia, en realidad, más allá del chiste, no hay una diferencia entre hombres y mujeres, y sí hay una diferencia en edades. Este tipo de patrones negativos no lo vamos a ver en niños, lo vamos a ver que comienza levemente, puede comenzar en los prepúberes, estamos hablando de 10, 11 años, por ahí podría comenzar y lo vamos a ver que se empieza a desplegar en la adolescencia temprana. Y este es un excelente punto. Yo no me iba a meter ahí porque es más complicada la cuenta, pero ya que usted me arrastra, vamos a ir a hablar del tema. Estos patrones de pensamiento negativo tienden a tomar forma, a sembrar la semilla durante la infancia. La plantita, para seguir con esa metáfora, sembramos la semilla del patrón de pensamiento negativo en la infancia. La plantita empieza a crecer en la prepubertad y la plantita crece y florece en la adolescencia y vida adulta. En la vida adulta es cuando vemos con mayor fuerza estos patrones de pensamiento negativo. Los patrones de pensamiento negativo están presentes en la adolescencia. En la adolescencia hay un proceso que se llama lentificación. La lentificación es un proceso, viene de la palabra lente, de ver las cosas a través de un lente de aumento. Vemos todo grande, terrible, complicado. Entonces, estos patrones son muy coloridos en la adolescencia, pero luego tienden a desaparecer conforme el individuo madura. Y ahí está el punto. Si no desaparecen y más bien se fortalecen, vamos a tener una persona, hombre o mujer, adulto, con patrones de pensamiento negativo completamente instalados y que tenemos que hacer algo al respecto. Gracias por arrastrarme a ese tema interesante que yo intencionalmente lo estaba dejando de lado. No hay diferencias según sexo, sí hay diferencias por edades conforme se va desarrollando. Sí, Sandra. Tenemos alta participación en los mensajes y hay unas 3 preguntas que te la paso. Hagamos una cosa, Sandro, por temas de tiempo, veamos esas 3 preguntas y proseguimos. Ya, perfecto. Entonces, Carolina pregunta, el número 3, filtro negativo, ¿es parecido al síndrome del impostor? Te las leo las 3, tal vez pueda dar respuesta a todo, o quieres que te lea una por No, una. vamos una por una. Carolina menciona el filtro negativo si tiene una relación con el síndrome del impostor. Se parecen y no son lo mismo. El síndrome del impostor es un cuadro muy conocido al que nos hemos referido ya en alguna ocasión en este foro. El síndrome del impostor es la sensación de que no me merezco estar aquí, de que no tengo las capacidades para hacer lo que estoy haciendo, la sensación de que algo terrible va a suceder en cualquier momento y me van a atrapar. Se van a dar cuenta de que yo no me merezco estar aquí, que no lleno los zapatos. Eso es el síndrome del impostor. El filtro negativo, que se parece un poquito, pero viene de fuentes diferentes, y ahí hay una diferencia importante en la que no tenemos tiempo para entrar en todo el detalle que quisiera. El filtro negativo sí reconoce la felicitación, pero no se la cree. Entonces, el filtro negativo es una persona que no es que no es que cree que no se merece estar aquí o esto, siempre piensa que las cosas le salieron mal. Es más un pesimista en ese sentido. El síndrome del impostor se llama así porque se siente impostor.
Este individuo del filtro negativo se siente pesimista. Esa es la diferencia. Pero tienen similitudes, Carolina, tienen similitudes. Muy aguda la observación. Sandro, siguiente pregunta. Pastor Alberto Adán pregunta, ¿cómo podemos identificar qué tipo de patrón tiene la persona? Ya vamos a ir para ese lado. Eso también está más adelante en la presentación. Entonces voy por la tercera, que sería la última por ahora, ¿no? Para poder avanzar. Bueno, sí, y ya vi que Giselle levantó la mano y como Giselle es amiga mía, estoy en problemas si no le doy una palabrita corta. Así que vamos a esta que tiene Sandro y después con Giselle. No, nada más. Ok. Sí, bueno, la pregunta. Ya, perfecto. Sergio Ojeda Domínguez pregunta, ¿la crianza es un factor determinante en el desarrollo de pensamientos negativos? Sí. Respuesta corta, sí. Nos hemos referido muy brevemente al asunto. La crianza sí es un factor, sobre todo porque durante la crianza las figuras que son emocionalmente relevantes podrían sembrar en nosotros algunas ideas, como de, a través de frases duras, es que eres un tonto, es que no entiendes, eres un bueno para nada. Ese tipo de ideas van a traer estas consecuencias. Giselle, ¿querías decir algo? Sí, solamente quería agregar una cosa. Como cristianos, a veces el filtro negativo lo disfrazamos de humildad. Muy buen punto. ¿No? Y yo creo que eso es una de las cosas que no nos... Porque creemos que si le aceptamos a la persona todo lo que nos está diciendo de lo bueno que hicimos, estamos siendo orgullosos. Entonces, solamente quería agregar eso, ¿no? Cuidado esa falsa humildad, porque la escritura muy claramente dice, hay que no tener más alto concepto del que yo debo de tener, pero siempre lo tiramos hacia abajo en lugar de mantener el concepto que el Señor nos ha dado. Eso es todo lo que quería agregar. Muchas gracias. Muy oportuno el punto. Claro, la falsa modestia, la falsa humildad podrían llevarnos en la línea de un filtro negativo. Muy buen punto. Avancemos un poquito. Quisiera avanzar hacia las creencias limitantes. Hemos hablado de patrones de pensamiento negativo. Los patrones de pensamiento no son cosas esporádicas, sino que son constantes en nuestra vida y se presentan como formas automáticas de pensar estos patrones de pensamiento negativo. Y entonces, sin darnos cuenta, estamos funcionando en esta forma distorsionada de pensamiento que toma las 4 formas que tenemos ahorita en pantalla. Un pariente cercano de los patrones de pensamiento negativo es la creencia limitante. Las creencias limitantes son ideas que por fuerza de repetición terminamos creyendo. Entonces, y nos hemos referido brevemente a este tema cuando hablamos de la infancia, ahorita en una de las preguntas. Las creencias limitantes son entonces ideas o afirmaciones que nosotros nos repetimos o que otras personas nos repiten a nosotros y que a fuerza de repetición terminamos por asumirlas como si fueran verdaderas. Y entonces, a partir de ese momento, nos estorban para avanzar, para crecer, para alcanzar nuestro potencial. Algunos filósofos han dicho, hace varias décadas, algunos filósofos establecieron una máxima que dice que una premisa, o sea, una idea, aunque sea falsa, si la asumimos como verdadera, es verdadera en sus consecuencias. Un caso sencillo sería la disforia corporal. Y la disforia corporal, estamos hablando de
Por ejemplo, una mujer que puede ser muy linda, físicamente linda, atractiva, que cree que es fea. Y si uno la ve con objetividad, uno dice, caramba, es una mujer muy bonita, pero ella está convencida de que es fea y lo que se ve en el espejo lo ve feo. Eso es una idea que alguien le plantó y que a fuerza de repetición terminó convirtiéndose en realidad en su mente. Es una falsedad convertida en realidad en nuestra mente. Eso es una creencia limitante. Una creencia limitante típica. Uy, es que yo para las matemáticas, no. Yo tengo una creencia limitante mía, se las voy a compartir. Hay una creencia limitante con la que yo he tenido que luchar en algunos momentos. Yo no sirvo para cantar. Entonces, vieran qué interesante. Objetivamente tengo algunas dificultades para entonar, pero si alguien está cantando a la par mía, yo puedo entonar porque me pego de esa voz y puedo entonar y puedo cantar y disfruto de cantar, pero yo estoy convencido, yo Arthur Denir, estoy convencido de que yo no sirvo para cantar. Y esta es una creencia limitante. Yo quisiera cantar a todo volumen y no me atrevo. Yo voy a la iglesia y en el tiempo de alabanza en la iglesia, yo muevo mis labios, pero yo no levanto mi voz porque me da vergüenza, yo no sé cantar, yo no sirvo para cantar. Eso es una creencia limitante. Y así hay de todas las formas y colores. Entonces, en las creencias limitantes quiero darles algunos ejemplos. Uno típico también es que Dios solo usa gente con talentos excepcionales y yo no tengo ninguno. Otro, como pastor necesito tener todas las respuestas. Esa es una creencia limitante dañina que me impide pedir ayuda, que me impide decir no sé. Otra, yo no soy lo suficientemente bueno para liderar. O todavía peor, otra más dañina, es que yo no soy lo suficientemente santo como para servir al Señor. Óigame, ¿y dónde dice que hay que ser santo para servir? ¿Dónde dice que hay que haber desterrado el pecado y etcétera para poder servir? Son creencias limitantes. Una más muy usual entre los pastores y pastoras. Si pido ayuda, me voy a ver débil. Van a dejar de respetarme. Estas son creencias limitantes. Entonces, vean ustedes que las creencias limitantes se parecen bastante a los patrones de pensamiento negativo. Yo dije que son parientes cercanos, pero quiero establecer las diferencias. Y es muy sencillo. Hay diferencias. Y aquí me puse un poquito poético. Supongamos que nuestra mente es un jardín. Entonces, si los patrones de pensamiento negativo son las malas hierbas en el jardín de nuestra mente, las creencias limitantes son las raíces de esas malas hierbas. Aquí lo que tenemos es creencias limitantes que le dan origen a los patrones de pensamiento negativo. Esa es la razón, la relación que hay. Y quiero explicarlo un poquito mejor en la próxima lámina. Aquí tengo un ejemplo. La situación. Me piden liderar un nuevo equipo de gente en la iglesia. El patrón de pensamiento negativo es, uy, qué torta, seguro lo voy a hacer mal. ¿Por qué pienso eso? ¿Por qué me pongo en modo negativo? Porque tengo detrás mío una creencia limitante. Es que yo no tengo lo que se necesita para el ministerio. Entonces, la creencia limitante es la que engendra el patrón de pensamiento negativo.
muchas veces para poder contraatacar, para poder contrarrestar un patrón de pensamiento negativo, tenemos que hurgar profundo para encontrar cuál es la creencia limitante. Ahí les voy adelantando. Tenemos que encontrar la creencia limitante para entonces poder arrancar esa raíz que es la creencia limitante y así poder atacar, poder resolver el patrón de pensamiento negativo. Ahora, esto es algo que le pasa solo a los pecadores o solo a la gente inmadura o no sé. Respuesta corta, no. Quiero darles un par de ejemplos. Un ejemplo, un personaje que me gusta mucho es Gedeón. Vean las palabras de Gedeón. ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil y yo soy el menor de mi familia. Eso es una creencia limitante. Y vean las cosas que Dios logró a través de Gedeón. Gedeón tenía la idea, mentira del diablo, tenía la idea, la mentira del diablo de que era él el que hacía las cosas, era él el que estaba en control. Y entonces ahí se afianza esa creencia limitante de Gedeón de que él es de un clan débil y que él es el menor y que entonces sí, no puede nada, no tiene capacidad o poder. Eso es una creencia limitante en el caso clarísimo, en el caso de Gedeón. Esto no es un estudio bíblico, así que voy a pasar rapidito por estos ejemplos. Otro más buenísimo es Moisés, un hombre de semejante estatura. Y Moisés dice, ¿quién soy yo para ir a Faraón si no sé hablar bien? Moisés creyó que como las cosas las tenía que hacer él, que todo dependía de sus capacidades, al ser tartamudo o algo por el estilo, no iba a poder ir a hablarle al faraón, no iba a poder hacer semejante tarea. Nuevamente, en el caso de Moisés, una creencia limitante. La creencia limitante es no sé hablar bien. Otro más, son solo 4. Elías. Elías en uno de sus momentos más oscuros le dice al Señor, no son mejor que mis antepasados, quítame la vida. Esto es pensamiento negativo en el caso de Elías. Y el último que les traigo, hay más en la Biblia, pero les traje solo 4. Jeremías. Ay, Señor, soy muy joven y no sé hablar. De nuevo tenemos aquí una creencia limitante. La creencia limitante es que el ser joven le quita o no le permite tener elocuencia, poder, sabiduría, porque de nuevo el caldo de cultivo es esto depende de mí. Vean que en el caso de estas 4 personas, Gedeón, Moisés, Elías y Jeremías, y no están en orden cronológico ni nada, por cierto, están en el orden en que se me ocurrieron, estas 4 personas tienen un factor en común. Si vean esas frases, pueden notarlo. Los 4 pensaban, pensamiento profundo, creencia arraigada, los 4 pensaban que las cosas dependían de ellos mismos. Entonces, como esto depende de mí y yo tengo esta creencia limitante, entonces, patrón de pensamiento. Esa es la secuencia que seguimos. Como las cosas dependen de mí y hay una creencia limitante, entonces patrón de pensamiento negativo. Si yo llego a estar convencido de que las cosas dependen del Señor, mis creencias limitantes me vienen flojas porque de por sí el Señor es el que está a cargo, el Señor es el que puede. Y desde ahí podemos empezar a atacar este tipo de problemas en nuestra forma de pensar. Me detengo. Preguntas.
comentarios. Artur, tenemos varias preguntas en el chat, pero Sí. tal vez quieran manifestar los hermanos o vamos leyendo las preguntas del chat. Como quieras hacer. Entonces pasamos a la pregunta de Jenny Tobar. Ella dice, ¿estos patrones se ven más arraigados cuando hay familias disfuncionales? Respuesta corta, sí. Respuesta un poquito más larga, dependiendo de la disfuncionalidad de la familia. En realidad no existe una familia, una sola, que sea totalmente funcional. Cada familia tiene su propia patología, unas más grandes o visibles que otras, unas más serias o profundas que otras, pero todas nuestras familias tienen alguna patología. Entonces, sí necesitamos una familia disfuncional, disfuncional en ciertas formas para que nos creen estas cosas. ¿Qué tipo de disfuncionalidad? Por ejemplo, padres con distanciamiento emocional, podría ser familias desagregadas donde no hay redes de apoyo y estructuras de soporte socioafectivo. Podrían ser familias con violencia verbal y psicológica. Y ahí puede seguir la lista. Sí, las familias disfuncionales son un caldo de cultivo para esto. Sí, una pregunta que hace José Arenas, que tal vez es similar a la anterior. Dice, esos patrones se adquiere por el entorno donde se desenvuelve la persona. Sí, afirmativo. Lo hemos hablado al principio. Estos patrones nacen de tres fuentes: las mentiras del diablo acerca de la bondad y la capacidad del Señor, las cosas que nosotros nos decimos, voy a buscar la lámina que por aquí la tengo, las cosas que nosotros nos decimos y nos convencemos, y nuestra percepción de que las cosas dependen de nosotros mismos. De ahí se desprenden, de ahí nacen. Entonces, respuesta corta, sí. Tenemos otra pregunta de Teresita Murillo. Dice, de las tres causas mencionadas, ¿cómo identificar cuál es la que está presente en un momento determinado? Necesitaríamos hacer un análisis un poquito detallado, digamos, de la historia de esta persona. Esto es algo que se podría hacer. Déjeme pensar mi respuesta. Voy a dar dos respuestas. Esto es algo que se podría hacer con la participación de una persona que nos dé un soporte en consejería. Esa es mi respuesta número uno, la respuesta directa. Ahora, de ahí se desprende mi respuesta número dos. No siempre es necesario saber de dónde sale. Tenemos otra pregunta de Sergio Sí, Gera. déjame solo terminar de resolver esta idea. No siempre es necesario saber de dónde sale el problema para poder resolverlo. Puede ser que el patrón de pensamiento negativo surgió de que me creí una mentira del diablo o de que mi mamá me decía ciertas cosas. Sí, puede ser. En muchos casos no importa tanto. Lo que importa más, y vamos a ver el final, es enterarme de la verdad y creer la verdad, porque la verdad es la que me hará libre. No importa de dónde surgió la mentira. Entonces, no siempre es indispensable saber de dónde sale. Es bueno para nosotros como pastores, pastoras, líderes, entender las dinámicas. Eso sí. Adelante, Sandro. Esta pregunta relacionada es de Sergio Ojeda Domínguez. Dice, ¿la crianza es un factor determinante en el desarrollo de pensamientos? Claro, creo que lo hemos resuelto ese tema. Siguiente pregunta. Tenemos acá la pregunta de Marlon. Él dice, los patrones de pensamiento son moldeadas por modelos que seguimos, voces que escuchamos y las experiencias o antecedentes del pasado. Sí, claro, creo que hemos resuelto esa pregunta también. Y le agregaría un detalle más. También son modelados. El modelado es un proceso pasivo de aprendizaje. Si mi mamá
y o mi papá tienen patrones de pensamiento negativo, simplemente por estar expuesto a ellos, yo voy a aprender sin que nadie me lo enseñe activamente, voy a adquirir, voy a aprender con H intercalada estos patrones, este tipo de patrones. Seguimos. Tenemos 3 preguntas más, Artur. Sí. Dice, clase Sefobán, Venezuela, ¿y el miedo es también una creencia limitada? Habría que entrar más en detalle en la pregunta, en las razones detrás de la pregunta para poder ofrecer una respuesta precisa. En términos muy generales, yo diría que no. El miedo tiene muchas formas y muchos orígenes y puede ser más o menos racional, pero no tiene que ver con patrones de pensamiento. Perfecto. Y tenemos 2 preguntas más de Aníbal. Siempre los retos y desafíos en el reino nos retan la visión. Siempre necesitamos el poder y los recursos del Señor. Pregunta, ¿estarán ligados los temores de crianza, inseguridad y baja autoestima? Está un poquito, si quieres la vuelvo a leer. Y no, está bien. Yo creo que sí, claro, están ligados. Sí están ligados esos elementos de nuestra crianza. Claro que sí. Ya, tenemos 4 preguntas más. Se van sumando a esta participación, si tú me permites seguir leyendo. Dale, vamos, sí. Braulio García, Venezuela, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, creo que está afirmando algo. Es muy buena esta conferencia. Olga Sánchez dice, ¿cuál es la relación entre ausencia, presencia de palabra y los patrones negativos? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y esbocé la respuesta a esta pregunta hace un minuto. La verdad os hará libres. Ya hemos dicho que el terreno fértil en el que crecen estos patrones de pensamiento negativos y estas creencias limitantes, el terreno fértil es el desconocimiento de la verdad, porque ahí es donde nos creemos las mentiras del diablo, ahí es donde nos creemos las barbaridades que nos dijeron y repitieron cuando niños, etcétera. Entonces, la verdad es la que nos hace libres. Ahí ese es el punto importante. El conocimiento de la palabra, y cuando digo conocimiento no digo conocimiento intelectual o repetirla como loritos, sino el creerla, el conocerla y creerla es la raíz de la libertad. Excelente. Tenemos la participación de Soraya Reyes, de República Dominicana, manda bendiciones a todos. Pues la pregunta dice, ¿cómo podemos saber las mentiras que hemos aprendido? Muchas de ellas no las sabemos de manera consciente. Muy bien, muy bien. Vamos a referirnos a eso después de este periodo de preguntas. Pasamos a la pregunta de Rosa Medina. Para el pastor Artur, ¿cuál es su profesión secular? ¿Es psicólogo clínico? Pregunta por profesión. Rosa Medina. Sí, a nivel secular mi formación es en psicología, principalmente. Sí, sí, y bueno, son todas las preguntas y hay algunos hermanos que preguntan si la conferencia va a estar disponible después, ¿no? Sí, la conferencia como tal. Yo quisiera hacer una pregunta. Soy Vilma Villegas de Costa Rica. Adelante, Vilma. Hay 2 cosas que, bueno, ya me di cuenta que usted es psicólogo y yo también, que generan violencia intrafamiliar, que cabalmente el degradar a la persona es una manera de violencia y que los niños y las niñas van creciendo con una idea disfuncional y distorsionada de quiénes son. La otra parte es que yo pienso que en cada iglesia tiene que haber
un psicólogo consejero que oriente a las personas que están quebrantadas, y mucho de su quebranto viene desde su historia familiar. Eso es todo, pastor. Gracias. De acuerdo con usted, sería ideal. No todas las iglesias tienen ese tipo de recurso profesional, pero sería genial si lo pudieran tener, por supuesto. Y sí, cuando hablamos de este tipo de patrones de crianza, yo mencioné violencia psicológica, violencia verbal, son básicamente estructuras de dominación. Es una forma de tener dominio sobre la otra persona, el hecho de minimizarla por medio de las palabras y las actitudes. Toda esta dinámica enfermiza nos trae consecuencias que son como las que estamos viendo en pantalla actualmente. No sé si hay alguna otra pregunta muy breve o si seguimos. Tenemos una última pregunta y bueno, agradecemos también a los pastores que están haciendo preguntas breves, ¿no? Y no muy largas porque nos permite el tiempo. Pregunta Silvia Pérez, dice, ¿la identidad en Cristo me ayuda a liberarme de estos patrones y creencias? Claro que sí, claro que sí. ¿De dónde viene esa identidad en Cristo? Del conocer la verdad del amor de Cristo revelada en su palabra. Entonces, nuevamente me regreso a mi frase lema, la verdad os hará libres. Es el conocimiento, el conocimiento en el sentido de conocer y creer la verdad de Cristo, la que me permite afirmar quién soy yo en Él y aún más importante, quién es Él en mí. Y esto me hace libre de este tipo de patrones de pensamiento negativo y de creencias limitantes. Prosigamos. No solo voy a ver estos patrones de pensamiento negativos o estas ideas limitantes en otras. Puedo encontrarlos en mí mismo. Y entonces, mis hermanas y mis hermanos, antes de tratar de sacar la paja del ojo de mi vecino, tengo que buscar la viga que está en mi propio ojo. Esto que estamos comentando no es para que anden ustedes por ahí exorcizándole creencias limitantes y pensamientos negativos a la gente. Esto es para que primero nos veamos nosotros mismos, nos examinemos nosotros mismos. Entonces, algunas ideas que les quiero dar. ¿Cómo lo noto? Esa fue la pregunta que me hicieron hace un ratito. Esto es típico, muy valioso. Me sorprendo a mí mismo pensando, es que a mí siempre me va mal. Es que yo no sirvo para esto. Seguro que nunca voy a poder cambiar. Me sorprendo a mí mismo diciéndome estas cosas. Eso es un indicador. Otro indicador. Me enfoco tanto en el problema que me cuesta ver las salidas o las posibles soluciones. O sea, cuando enfrento una situación difícil, negativa, me siento abrumado al punto de que no puedo funcionar. Otra más. Evito las oportunidades simplemente por miedo al fracaso, por miedo al que dirán o porque siento que no soy suficiente para el reto. Vean que aquí hay tres, ya les voy a dar otras más, les voy a dar otras tres. Estas tres son muy importantes. Sorprenderme a mí mismo pensando en que yo no sirvo, a mí siempre me va mal, ese pensamiento catastrófico. Luego, la otra es sentir que el problema es tan grande, tan apabullante que me quedo trabado y no puedo ni siquiera pensar en salidas. Y entro en un pensamiento fatalista.
En el primer elemento hablé de un pensamiento catastrófico, aquí estoy hablando de un pensamiento fatalista, se parecen pero son distintos. Y el tercero, que me hace una timidez forzada, es que surgen las oportunidades y las evito por el miedo al fracaso. Me surge un nuevo trabajo y no, prefiero quedarme aquí donde estoy, que me maltratan y que gano poquito, estoy seguro. Es que no sé si me va a dar la talla para ese otro trabajo. Y si me va mal. Y si después me quedo sin trabajo y yo ya renuncié y sí, y sí, y sí, y empiezan ese montón de posibles escenarios oscuros. Esos son 3 elementos que puedo buscar en mí mismo. Luego, uno más. A veces puedo sentir que el éxito, el gozo, etcétera, son para los demás. Yo nací para sufrir. Es que, como decimos aquí en mi país, el que nació para maceta del corredor no pasa. Es que yo no estoy para eso, eso es para los demás. Tener cierta soltura financiera o éxito, o bueno, o subirse a un púlpito, o tener una iglesia más grande, eso es para otras personas. Eso no es lo que el Señor tiene para mí. Ese tipo de pensamientos que me minimizan, que me empequeñecen. Otro, el autosabotaje. Cuando las cosas empiezan a ir bien, me empiezo a bombardear con temores y con negatividad hasta que logro echarlo a perder. Y una más que les voy a decir. El tipo de pensamiento que me lleva a creer que no puedo cambiar. La frase lema es que yo soy así. Es que yo soy así es una frase que hasta he predicado sobre esa idea. Es una frase que le quita el poder al Señor. Es que yo soy así, yo ya no puedo cambiar. La otra forma que esto tiene es, en casa siempre ha sido así. Es que así me enseñaron a mí. Ese tipo de frase. Entonces, hermanas y hermanos, les estoy dando 6 ideas de cosas que debo buscar en mí mismo. Y aquí hay 2 formas de hacer esto. La forma suave y la forma pues no tan suave. La forma más suave de hacer esto es examinarme yo mismo a lo largo de un tiempito para ver si me atrapo pensando así. Esto es más suave porque yo me lo puedo decir con cariño y porque también, desventaja, yo puedo engañarme a mí mismo. La forma no tan suave de hacer este diagnóstico, pregúntele a su cónyuge. Si usted está casado o casada, pregúntele a su cónyuge. Dígaselo, explíqueselo, dígaselo bien. Dígale, mira, estuve en una charla donde hablaron de esto y como a uno le cuesta verse a sí mismo, yo quisiera que me dijeras si ves algunas de estas cosas en mi persona, pero decime lo bonito, porque lo que quiero es como entender. Y yo estoy casi seguro que su cónyuge le conoce mejor que usted mismo, porque le ve desde afuera con mejor perspectiva. Entonces, esa es otra forma de hacer el autodiagnóstico, con la otra mitad. Preguntas, comentarios sobre estos elementos que debo buscar en mí mismo. Arthur, tenemos preguntas en el chat y si gusta las leemos. Janet. Con esas preguntas antes de entrar al último tema. Perfecto. Dios les bendiga. Yo tengo de las 3 y lucho mucho con estas cosas. Aníbal menciona, ¿existe alguna herramienta como ítem para orientación y consejería pastoral? Sería genial. Gracias y salud. Ok. Qué lindo que alguien pueda verse reflejado en esto y esto sirva para
para que el Señor haga un poquito de luz sobre la situación con la que batalla. Muchas personas batallamos con este tipo de pensamientos y nunca nos damos cuenta. Lo lindo es darse cuenta para poder hacer algo al respecto. Hemos hablado acerca de algunos lineamientos que podríamos seguir. Perdón, no hemos hablado de lineamientos, hemos hablado de algunas ideas. Lineamientos voy a dar en la última sección, que es la que sigue. Hay lineamientos para cómo abordar esto a nivel de consejería, a nivel pastoral. Sí, sí, ya vamos a compartir la estrategia básica. Ahora, en el fondo de todo esto, ¿cómo se ataca? Con la verdad de Cristo. ¿Cómo se ataca esto? Entendiendo y creyendo poco a poco, descubriendo para creer quién es Cristo en mí, quién soy yo en Cristo y cuáles son los planes que tiene el Señor para mí. Si yo logro descubrir y creer estos 3 puntos, la luz de Cristo es tan potente que va a disipar toda esta oscuridad. Sin mucho psicólogo y sin mucho consejero y sin mucha cosa, la luz de Cristo, el poder del Espíritu Santo puede hacernos libres de estas cosas a través de el descubrir y el creer con convencimiento, con fe, las verdades de Cristo. Pero no todas las personas estamos en capacidad de sacudirnos por nosotros mismos y a punta de descubrir y creer, liberarnos. A veces necesitamos del concurso, de la participación de otros, y ese es el tema que sigue, cómo lo abordamos pastoralmente. Adelante, Sandro, teníamos más preguntas. Es que yo me emociono y hago respuestas muy largas, qué torta. Sí, aquí preguntan, cuando oímos a la otra persona con pensamientos negativos para poder abordar y ayudarle. A ver, gracias por estas herramientas para internalizar en mí, para luego ayudar a otros. Muy importante el discernimiento de espíritu. Cuando oímos a la otra persona con pensamientos negativos para abordar y ayudar, si acepta la ayuda. Ok. Bueno, eso no era una pregunta, era un comentario muy bienvenido. Ya. Las redes sociales, la televisión, incluso la misma sociedad también son un factor que contribuyen a la creación de este tipo de pensamientos. Es una afirmación. Sí y no. Las redes sociales, la televisión, los medios no crean este tipo de patrones, los sostienen. Este tipo de patrones de pensamiento y de creencias limitantes tienen los orígenes que ya hemos expuesto, y las redes sociales y todo eso no es uno de esos orígenes. Sin embargo, cuando ya tenemos este tipo de patrones desarrollándose o desarrollados en nosotros, la comunicación social, etcétera, ayuda a sostenerlo, a mantenerlo en el tiempo, a fortalecer este tipo de patrones. Eso sí puede ser. Es lo que se llama un factor de mantenimiento, no un factor que origina, que da lugar, sino un factor de mantenimiento. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué material impreso o libro nos puede sugerir que hable de esto? No tengo una respuesta. No tengo una respuesta para esa pregunta. No tengo una respuesta. No tengo un libro que puedo recomendar. Puedo investigar. Sandro, te pediría si tomas el nombre de la persona que hizo esa pregunta. Puedo investigar y entonces hacer una recomendación con mucho gusto. Perfecto. Pastor, me disculpa, sí, usted dijo que viéramos. Sí, yo analizando, estoy tan sumergido, tan metido en esta clase que tengo muchas, pero muchas preguntas, porque esta charla da para muchas, pero demasiadas preguntas. Sí. La iglesia en Costa Rica va y en el mundo va en crecimiento, va en crecimiento. Deberíamos de contar con un material como este. Alguien debería dedicarse, ustedes, los psicólogos llenos del Espíritu Santo, serían fabulosos, un material como este. Disculpa. Gracias, mi hermano.
Para aquellos de ustedes que estén interesados, hay un material escrito que yo he preparado con mis notas y los contenidos de esta charla. Entonces, si ustedes escriben al mismo WhatsApp que usaron para inscribir y piden el material, se los enviarán con mucho gusto. Y no es nada complejo, es un documento de unas 5 o 6 páginas con mis notas acerca de todo esto. Adelante, ¿teníamos más preguntas? Sí, creo que son todas las preguntas, Arthur, que están en el chat. Listo. Hermano Auto, Sí, adelante. hermano, yo creo que lo que usted nos ha dado aquí no sería como un abreboca, es como una especie de preparación que usted nos está dando. Esta parte de nosotros investigar y documentarnos porque no todos nos lo van a dar en la mano. Entonces hay que tratar de investigar para uno más sustentar lo que usted ha dado. Lo que usted ha dado, pues, magnífico, maravilloso. En pocas palabras, en poco tiempo que tenemos aquí, porque este es un tema muy amplio. Pero de parte de nosotros está investigado. Sí, gracias. Eso es cierto. Y tengo que decir, esto no es conceptos novedosísimos que yo me he creado. No. Esto es conocimiento que está disponible y sobre el que se ha escrito bastante a nivel de artículos y demás. Ustedes podrían investigar en Internet acerca de patrones de pensamiento negativo o acerca de creencias limitantes, así se llaman. Y van a encontrar muchos recursos. Ahora, investigando en Internet hay que usar el criterio, porque sobre este tipo de temas hay algunas cosas buenas y hay toneladas de basura. Entonces, incluso hay mucho de cosas de nueva era y cosas de estos shampoos de cariño que la gente se hace y la autoestima y todo eso. Entonces, hay que ejercitar el criterio, el discernimiento. Pueden encontrar muy buen material investigando en Internet, pero hay que sacar la paja para encontrar el trigo. Pero sí es un buen punto. ¿Seguimos o tenemos alguna otra pregunta? Por el momento son todas las que leí. Esta es la primera vez, yo creo, que no voy tan mal con el tiempo. Cuando yo participo en estas charlas, usualmente me va terrible con el tiempo y al final tengo que correr. Hoy estamos bastante bien. Vamos a ver cómo terminamos. Entonces, mi último tema es este. ¿Cómo lo abordamos en otras personas? Y estoy pensando en el abordaje pastoral, a nivel de la consejería pastoral. ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo tratamos? Y es que mencionaba hace unos minutos que la mayoría de las personas que sufren de este tipo de pensamiento, de patrones de pensamiento, no se dan cuenta. Esto es algo que tiene un nombre muy interesante. Los psiquiatras llaman a esto anosognosia. La anosognosia es una característica de algunos padecimientos y es que el que lo padece no se da cuenta. Es totalmente transparente. De nuevo, el caso de los lentes. Usted se pone unos lentes sucios y ve el mundo sucio y se los quita porque algo está mal. Pero si usted tiene los lentes puestos y se ensucian poco a poco, usted no se da cuenta hasta que se los quita y dice, ay caramba, si no estaba nublado el día. Entonces, así pasa con esto. Como estos patrones de pensamiento y estas creencias se instalan poco a poco, no nos damos cuenta. Entonces, eso nos complica las cosas para el abordaje pastoral y en consejería. Porque si usted señala con el dedo y le dice, es que esa es una creencia limitante, usted va a ofender a la otra persona. Si usted le dice, es que ese patrón de pensamiento que negativo, la otra persona se levanta y se va y no regresa. Porque para la otra persona, eso no es un patrón de pensamiento negativo ni una creencia limitante. Así es la vida. La vida es de esa forma. Tiene esos colores. Entonces,
Hay que usar sabiduría, gracia y una estrategia. La estrategia básica para atacar, para abordar este tipo de situaciones desde un punto de vista pastoral, tiene 4 pasos. Es muy sencilla. Ustedes al final van a decir, y para esto vinimos. Si la estrategia era súper sencilla, sí, mis hermanas y mis hermanos. La estrategia es bien sencilla. Son 4 pasos. El primero, y solo los voy a mencionar para darles, y luego hablamos un poquito más en detalle. El primer paso se llama identificar. Tenemos que reconocer nosotros como pastores, líderes, etcétera. Tenemos que reconocer, darnos cuenta cuáles son los pensamientos o creencias que limitan a la persona. Y ya vamos a entrar en detalle. Lo que quiero es pintar el cuadro completo primero. El segundo paso es cuestionar. Cuestionar si esa creencia es algo real o no. El tercer paso se llama reformular. Reformular es sustituir con otras creencias alineadas con la verdad bíblica. Y el cuarto paso se llama afirmar. Y ese cuarto paso, que es afirmar, es básicamente consolidar la nueva verdad. Entonces, este es el cuadro general. Ahora sí, vamos a desempacarlo un poquito. Son 4 pasos. Implementar estos 4 pasos puede tomar algún tiempo. Sobre todo el paso 4 es muy lento. Identificarlo. Ese es el primer paso. Necesitamos nosotros, como persona que interviene, líderes, pastores, pastoras, necesitamos darnos cuenta nosotros, necesitamos entender todo esto de lo que hemos venido hablando para poder decir, aquí hay una creencia limitante, aquí hay un patrón de pensamiento negativo. La persona a quien estamos abordando no necesita entender todo este tema, lo necesitamos nosotros para poder identificarlo. Y para esto hay algunas preguntas que nosotros podríamos hacer. Yo tengo algunas preguntas que les quiero proponer, solo para darles una idea, no es que tienen que copiarlas y preguntarlas igual, pero para esta primera etapa de identificar, podemos hacer preguntas como, ¿qué te dices a ti mismo cuando enfrentas un desafío como este? Si alguien está inmovilizado ante la enormidad de un problema y no puede ver opciones, podemos preguntarle esto. En otras ocasiones, cuando has enfrentado problemas así grandes, ¿cómo has enfrentado el desafío? Muy conversacionalmente, esto no es un cuestionario, es muy conversacional. Otra pregunta que me encanta. Si tuvieras que resumir en una sola frase lo que crees acerca de esta situación, ¿qué dirías? Estas son preguntas que hay que darle tiempo a la persona para que responda. Le tiras la pregunta y la persona se va a quedar en silencio, rascándose la cabeza, pensando, y un minuto después te va a contestar. Otra pregunta. ¿Puedes recordar más o menos cuándo comenzaste a pensar de esta manera? Y me va a decir, toda la vida es que yo soy así, yo pienso así. Esto es lo que es. Esos son los elementos que estamos buscando. Otra pregunta que podemos hacer. ¿Y cómo te sientes cuando piensas esto? Cuando alguien dice, por ejemplo, es que yo soy un fracaso, yo siento que yo no sirvo porque, hey,
Yo hago las cosas mal, siempre me salen mal. ¿Y cómo te sientes cuando piensas esto? Yo siento como que seguro no le gusto a Dios. ¡Ja, ja! Ahí está la creencia limitante detrás del patrón de pensamiento negativo. Eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando hacerle preguntas a la persona que nos permitan profundizar. Cuando esta persona me dice, es que yo me siento como que seguro no le gusto a Dios. Ahí está la creencia limitante que me da origen al patrón de pensamiento negativo. Y entonces viene la segunda parte. ¿Y tú crees que esto sea cierto realmente? La segunda parte en esta estrategia es cuestionar. Para cuestionar, vamos a hacer algunas preguntas. Yo anoté el mensaje. ¿Será 100% cierto esto que acabas de decir sobre esta situación? Esa es una buena pregunta. Otra pregunta un poquito más diferente. ¿Tendrás evidencia objetiva de que esto siempre es así? Y una pregunta que hay que reservar un poquito más para el final. ¿Qué pasaría si eso que crees no fuera cierto? Solo supongámoslo por un momento. ¿Qué pasaría si no fuera cierto? Y este cuestionar empieza a generar un desequilibrio. Lo que nosotros queremos hacer en esta segunda parte de la estrategia, cuestionar, es generar lo que se llama un desequilibrio cognitivo en la persona. O sea, que queremos hacerle dudar. Otras preguntas que puedo hacerle. ¿Cómo podrías ver todo esto desde otra perspectiva? Una pregunta más. Tomemos todo esto que me acabas de decir y dilo exactamente al contrario. ¿Cómo sonaría? Quiero escuchar. Es retar a la persona que tome su propio argumento y lo use al revés y lo presente. Otra pregunta que le puedo hacer. ¿Cuál sería una forma distinta de ver esto que en vez de frenarte te hiciera avanzar? Si ustedes se dan cuenta, estoy abordando la estrategia a través de preguntas. Aquí, y así va a seguir en los otros dos pasos, aquí el punto no es atacar a la persona, ni que se sienta atacada de ninguna manera. Aquí el punto no es señalar, aquí el punto es hacer preguntas para que la otra persona descubra. Si yo se lo digo, no tiene ningún valor. Lo que es más, puede ser negativo. No es que yo se lo diga, necesito que la otra persona lo descubra. Por eso yo no digo cosas, no afirmo cosas, hago preguntas. Entonces, el primer punto de la estrategia es identificar el pensamiento o creencia. Yo tengo que darme cuenta para entonces ayudar a la otra persona con preguntas para darle forma. Segundo paso, cuestionar, provocar ese desequilibrio, preguntándole, retando esa idea. ¿Será que esto es cierto? ¿Será que tienes razón? ¿Cómo sería si esto fuera al revés? ¿Qué pasaría si esto que estás diciendo no fuera cierto? Yo tengo otra pregunta que me gusta hacer. Supongamos que yo tengo una varita mágica con la que vuelvo esta idea exactamente al revés. ¿Qué pasaría con tu vida? Esa es poderosa, porque obliga a la persona a pensarse a sí mismo desde otra óptica.
Y eso es lo que queremos en esta fase de cuestionar. Entonces, pasamos a la tercera fase. La tercera fase de esta estrategia se llama reformular. Y el objetivo aquí es sustituir esas creencias dañinas con creencias sanas, realistas, alineadas con la verdad, con la palabra, con la escritura. Y aquí, mis hermanas y mis hermanos, necesitamos conocer las escrituras para poder usarlas. Necesitamos conocer las historias. Yo, para este tipo de cosas, suelo usar una mezcla de historias y declaraciones bíblicas. Por ejemplo, puedo usar una declaración teológica del apóstol Pablo, sí, pero la uso después de haber usado una o dos historias del Antiguo Testamento. Entonces podemos ir a la historia de Gedeón, que les acabo de mencionar. Leemos juntos la historia de Gedeón y analizamos un poquito el personaje, lo equivocado que estaba, cómo Gedeón en realidad sí pudo, pero era porque el Señor estaba detrás, etc. Y entonces lanzamos. ¿Y qué te pareces tú a Gedeón? Esta historia de Gedeón, ¿de qué forma ilustra el tema que tú y yo hemos estudiado? Y hacemos el contraste. Cuando reformulamos, podemos hacer preguntas tales como, ¿qué crees que dice la Biblia sobre esta idea que tú tienes? Bueno, yo no sé, creo que no dice nada. Yo creo que sí. Déjame leerte un par de pasajes y le lanzo la verdad bíblica. Y dejamos que la verdad le haga libre. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo de convencimiento. Yo soy solo la herramienta que abre los versículos y que los ofrece. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo de convencimiento y de sanidad al final. En esta reformulación, si fueras completamente libre de esta creencia, ¿qué harías diferente? Supongamos que hay un otro yo, digamos que la persona con la que estoy hablando se llama Sandro, lo tengo aquí en la pantalla. Entonces, supongamos que hay otro Sandro en una dimensión paralela, donde el mundo es al revés. ¿Cómo es la vida de ese otro Sandro que le pasan las cosas exactamente al revés que a ti? Y entonces estamos ayudando a ver otras posibilidades. Una pregunta que ya había hecho, ¿cómo podrías ver esta situación desde otra perspectiva? Para mí lo más poderoso en esta parte de reformular es usar una historia bíblica donde la persona puede verse a sí misma y entonces reafirmar con una declaración teórica. Primero una historia muy vivencial y después una declaración teológica. Pero no soy yo pastor dando clase. Somos dos hermanas, dos hermanos estudiando juntos la palabra y descubriendo lo que el Espíritu nos quiera decir a través de la palabra. La cuarta, ya me pasé del tiempo. La cuarta parte, afirmar, es la parte más larga, que más consume tiempo. Afirmar, dijimos que es implementar pequeños cambios. Entonces, aquí lo que vamos a tratar es de ayudar a la otra persona a que identifique cositas pequeñas que puede hacer para llevar a la práctica las nuevas verdades que está descubriendo. ¿Cuál es un pequeño paso que podrías dar la próxima vez que te venga este pensamiento? ¿Qué es algo chiquito, sencillo, que puedes hacer todas las mañanas para dejar de pensar de esta forma? ¿Cómo podrías recordarte a ti mismo esta nueva verdad
cuando vuelva a salir esta mentira que el diablo te había hecho creer. ¿Qué impacto crees que tendrá esto en tu vida, en tu liderazgo? Ese tipo de preguntas me llevan a consolidar la nueva verdad, la verdad bíblica que esta persona ha ido descubriendo. Hermanas y hermanos, ¿cómo abordamos las creencias limitantes y los patrones de pensamiento negativo en las personas a las cuales servimos y pastoreamos? Con una estrategia de 4 pasos muy sencilla, y ya ustedes se dan cuenta que en esta estrategia de 4 pasos nosotros somos apenas un accesorio. Realmente lo que está en el fondo y lo que hace potente a esta estrategia es el poder del Espíritu Santo y la verdad de Dios, la verdad de las Escrituras. Y regreso a mi frase que he dicho tal vez 6 veces en esta noche: la verdad os hará libres. Así que, damas y caballeros, con eso quiero terminar mi presentación para ustedes, y ya se nos pasó de la hora. Me he pasado 4 minutos de la hora que teníamos, pero si hay alguna pregunta, estoy para responder. Por la hora, si yo sé que en algunos países ya es bien tarde, tengan libertad de retirarse si necesitan hacerlo, y yo me quedo aquí si alguien quiere hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Arthur. Sí, previo a pasar a las preguntas con las personas que decidan quedarse, manifestamos que tenemos los documentos proporcionados por el conferencista, están en el chat del Zoom. Y bueno, también tenemos los correos, ¿no? Pero los pueden descargar del chat porque tenemos mucha participación con relación a querer tener la información. ¿Subieron el PDF al chat? Sí, lo tenemos ahí en el chat, lo pueden descargar. Excelente, Sí, bien pensado, gracias. Bueno, y tenemos 2 preguntas más, Arthur, que te la puedo leer. Sí. A ver, tenemos la participación de Olga Sánchez. Dice: la gente del área de la psicología cuestiona el hecho de que pastores que no somos psicólogos demos acompañamiento a personas con necesidades de carácter psicológico. ¿Cómo manejar esta situación?, menciona Olga Sánchez. Esa pregunta, responderla necesita un cafecito y un buen rato. Creo que como pastores y pastoras debemos ser lo suficientemente serios como para darnos cuenta de hasta dónde podemos llegar y dónde no debemos meternos. Hay ciertas áreas en las que son los pastores y pastoras los que pueden hacer su trabajo. Hay ciertas otras áreas en las que son los psicólogos o las psicólogas o los psiquiatras los que pueden hacer su trabajo. Y entre esas dos hay ciertas zonas de traslape. Entonces, necesitamos sobre todo conocer nuestras limitaciones. Yo estoy de los 2 lados. Entonces, desde esa posición ventajosa, voy a decir algo. Los pastores y pastoras corremos el riesgo de abrir la caja de Pandora. Corremos el riesgo de destapar un problema que después no podemos gestionar. Y pocas cosas tan terribles podemos hacer como descompensar a alguien y tener que mandarlo a su casa descompensado. Eso es muy peligroso y muy dañino. Entonces tenemos que conocer nuestras limitaciones, como pastores, como pastoras, los psicólogos también. Lo que pasa, mis hermanas y mis hermanos, es que cada uno tiene su área de especialidad y esas áreas se tocan y tal vez se traslapan un poquito. Esa sería una respuesta corta. Una respuesta más larga ya requiere un café y una tarde. Bueno, tenemos creo que una última pregunta que dice: ¿cómo mantener un balance entre fatalista, realista, positivista? La superfe camina con el eslogan bendecido, prosperado y siempre en victoria, versus el temor que paraliza. Yo quiero compartirles, para responder a eso, compartirles una frase que desde hace unos 15 años me acompaña como un lema de vida. Es una frase en latín, dice, la frase esta dice,
pedes in terra y ad sidera visus. Esto significa con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Nosotros debemos, creo, avanzar por la vida con los pies puestos sobre la tierra y con la mirada puesta en el cielo. Somos ciudadanos del reino de Dios, pero vivimos en este mundo afectado por el mal, por el pecado. Entonces, al movernos en ese espacio del ya, pero todavía no, tenemos que tener fe, tenemos que vivir en las cosas que ya son, aunque no las vemos, pero tenemos que caminar por la tierra, siendo realistas y cuidadosos. Es un ejercicio cotidiano de discernimiento.